Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de TV Ciudad que recuerda, que conmemora los 40 años del acto del Obelisco, los 40 años del Río de Libertad. Profesor Ricardo Piñeroa, qué gusto estar contigo compartiendo esta instancia tan especial, tan especial, ¿no? Y tan emotiva, además. Tan emotiva, ¿no? Exactamente. Que significa nada más ni nada menos que la recuperación o el juntarse nuevamente para celebrar en un momento tan particular como es un año preelectoral, la unidad de los partidos en defensa de la democracia. Claro. Me parece que es un paso extraordinario. Un hito histórico, ¿no? Que, como vos bien decías, marcó un capítulo fundamental de nuestra historia. Ya se empezaba a ver la posibilidad de una democracia cercana del fin de la dictadura. Y toda esa gente que fue tan valiente, profe, ¿no? Tan valiente. Yo me acuerdo del miedo que había en casa. Estábamos en Salinas, papá fue y lo esperamos todo el día. No había celular, no había teléfono fijo, profe. No había para avisar, estoy bien, llegué. Exacto, sí, qué miedo. Fue un momento, además, que sumado a una serie de acontecimientos que se venían dando ya en el país, se mostraba esa efervescencia que había cobrado el pueblo uruguayo, que ya no estaba más dispuesto a soportar la dictadura y que, tomando esa iniciativa de los partidos políticos, a los cuales, bueno, se sumaron las fuerzas sociales, las organizaciones sindicales, para hacer ese acto unificado en una proclama que, bueno, que es histórica y que la vamos a compartir en el día de hoy. Ahí está. Bueno, y este acto fue una iniciativa del Partido Independiente, que, bueno, luego obviamente se sumaron los demás partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, la Unión Cívica, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, que hasta último momento, bueno, ahí no se sabía y al final dijo que sí, pero con algunas observaciones a la proclama. Y hoy decía uno de los diputados, representantes de Cabildo Abierto, que no les había gustado el material audiovisual que se había preparado porque había algo como de murga y bueno, y eso no lo sentía, no los representaba de alguna manera. Bueno, se corrigió eso, no se quedaron muy conformes, pero yo creo que lo importante hoy es que va a estar la gente allí reafirmando el sentimiento y vamos a recordar lo que fue en algún momento la proclama leída por el gran actor Candó, que quedó para siempre, ¿no? Quedó para siempre, para sí. siempre. La convocatoria es una convocatoria muy amplia. El objetivo, en realidad, es una convocatoria para ir con la bandera de Uruguay, renovar nuestro compromiso con la democracia. Me parece que ese es el detalle más importante de esta transmisión que vamos a estar viendo en vivo. Exacto. Entonces, ¿te parece si vamos metiéndonos en tema? Sí, vamos a meternos en tema. En esta transmisión vamos a tener, obviamente, los móviles, nuestros periodistas que están allí desde temprano. Vamos a conversar con los testimonios, con algunas de las personas que estuvieron participando allí en ese acto hace 40 años. Y también en el acto, bueno, se va a pasar la proclama entera de Alberto Candó y jóvenes de partidos políticos van a leer una proclama, así que hay mucho para compartir. Sí, además se le va a hacer un reconocimiento a Pla, el fotógrafo, a ese maravilloso fotógrafo que sacó esta foto que es absolutamente emblemática y que vos decías, espero no emocionarme. Yo cada vez que veo esa foto me emociono porque, como vos lo decías, ¿no? Había que tener mucho valor en ese momento para estar allí, para animarse a ir y para hacer ese hermoso río que efectivamente ayudó a traer la libertad. Y Pepe Pla, que dijo ayer, era la manera que yo tenía de combatir la dictadura y me pareció alucinante. Y bueno, comenzamos, si te parece, con los primeros materiales audiovisuales. Vamos a ver, si te parece, cómo se vivía, cuál era el ambiente hace 40 años para entrar en tema. ¡Viva la libertad! Todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! Y bueno, algunos datos que me parece que son interesantes recordar en estas horas.
Se estima que a ese acto concurrieron cerca de 500.000 personas, medio millón de uruguayos que en plena dictadura, porque recordemos que todavía se estaba en una etapa en la cual se seguía reprimiendo, se seguía llevando gente presa, se seguía torturando. En ese marco, cerca de 500.000 personas fueron las que construyeron este Río de Libertad. Ahí está, otro dato importante. En el estrado había 130 personas entre los dirigentes de todos los partidos políticos, incluido obviamente el Frente Amplio, que estaba proscripto, pero también había, como decía el profe, sindicalistas, estudiantes, militantes sociales, esposas de presos políticos, exiliados y de asesinados políticos. Y bueno, uno de los temas que se escuchó, ¿cuál era, profe? Era yo no lo tenía presente cuando empecé a leer. Libertad sin ira, del grupo español Jarcha. Exacto. Fue la canción que se escuchó en ese acto, que el estribillo decía: libertad, libertad sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira y si no la hay, sin duda la habrá. Imponente. Y bueno, y allí en la conducción se iban alternando 9 locutores y la multitud ovacionó las canciones de Alfredo Zitarrosa, ¿no? Y de los olimareños que obviamente estaban prohibidos, así como el tema de Piero, que se vayan ellos. Sí, algunas figuras muy importantes participaron, ¿no? Entre otras, la recientemente fallecida Cristina Morán. Sí, era una de exacto. las personas que estuvieron en la conducción. Bueno, y en el acto del obelisco fue la primera vez que familiares de detenidos desaparecidos participó. Estuvo presente. Exactamente. Y hoy, profe, en la colocación de una placa en el sitio de la memoria del obelisco, también más temprano estuvieron familiares. Algunos, no había como unanimidad en participar o no. Había también allí alguna diferencia entre ellos, pero bueno, lo importante es que fue el primer acto donde participaron familiares y allí se podría ver parte del cartel que llevaban familiares, que luego los acompañó y los sigue acompañando hasta ahora. El día de hoy. Vamos a nuestro primer contacto con donde se está realizando el acto en el obelisco. Vamos ahí a tener contacto con el fotógrafo de esta hermosa foto del Río de Libertad. Bueno, buenas tardes. Estamos con José Pepe Plá, quien hace 40 años, plasmó una de esas fotografías que se transformaron históricas. Históricas por lo que mostraba y también por el nombre que en definitiva se conoce también esta conmemoración como Río de Libertad. Pepe, un gusto tenerte por acá. Recordábamos recién fuera del aire, me marcabas algo de la propia forestación del parque que no estaba en aquella época. Sí, hoy sería imposible sacar el Río de Libertad porque ha crecido tanto los árboles de acá que ya desde arriba ya no se puede ver la calle, mientras que antes quedaba como una especie de río abierto que permitía ver a las gotitas blancas de la gente. Contame de la historia porque en realidad hay una planificación, una parte de planificación muy importante en lo que fue obviamente la fotografía, ¿no? Pero vos la pensaste antes hasta del lugar estratégico de dónde se tenía que sacar. Sí, desde varios días antes estaba toda la prensa viendo a ver qué lugares eran los más idóneos para sacar la foto. Y el lugar más idóneo terminó siendo el apartamento de arriba de todo del edificio ese, del edificio Panorama. Lo que pasa es que hubo un problema porque los propietarios del edificio terminaron prohibiendo que subiera la prensa, porque se les iba a llenar de gente, entonces dijeron, no, el que quiera pasar que pague. Bueno, nadie pasó, pero mi familia conocía a la familia del apartamento ese porque veraneábamos todos los años en el Pinar. Y entonces, los pudimos ubicar, mi hermano Carlos los ubicó y quedamos en que a determinada hora la señora de la casa venía acá abajo y me abría a mí. Entonces, tal como estaba planificado, bajó la señora, tenía que abrir ella porque no estaba habilitado para que se abriera de adentro. Y me dice, Pepe, sacate todas las acreditaciones que tengas porque arriba está la policía, pero vos vas a entrar como invitado de la familia. Así que allá fui, me saqué todo. Igual estaba con la cámara y el bolso que llamaban bastante la atención. Pero salgo al balcón y de un lado había algunos amigos de la familia, mi hermano mismo que estaba con alguien de ahí,
Y del otro lado, bien contra la esquina, había como 10 o 15 Muy buenas tardes a todos. personas de la policía con con cámaras sacando fotos de la gente que llegaba para ficharlos. Estaba el jefe de policía, estaba un comisario Alen Castro, y no sé, así que yo ahí dije, no, esto tengo que sacarlo lo más rápido posible, porque... 6 fotos fueron, ¿verdad? Sí, fue rapidísimo. Con cada uno de los lentes, 2 fotos, una vertical y una horizontal, con el gran angular, con el normal y con el tele. Y de ahí salió, una de esas fue el Río de Libertad. Que después tuvimos la suerte, bueno, y me escapé enseguida para que no pasara nada. Después tuvimos la suerte de que cuando llegó la foto a la redacción, la vio Antonio Davesíes, que era el responsable gráfico del semanario aquí, y dijo, esto parece un río de libertad. Y eso fue como que la hizo explotar la foto, porque en ese momento no lo sabía. A la semana o a las 2 semanas nos dimos cuenta de que... Incluso en algunas entrevistas destacás obviamente el valor testimonial de la fotografía, pero lo que influyó ese nombre que le pusieron en la foto. Claro, tanto influye que muchas veces el acto se confunde con el nombre de la foto. El acto del Río de Libertad o la foto del... En realidad es el nombre de la foto. El acto era el acto del obelisco o el acto de los partidos políticos. ¿Qué sentís hoy, 40 años después, donde en algún rato vas a estar ahí arriba para recibir un homenaje justamente por tu trabajo como reportero gráfico? No me lo creo todavía. No, ya que sé, uno cuando hace esas cosas lo haces pensando en el número siguiente que tiene que salir del semanario. Nunca pensás qué va a pasar dentro de 10 años o dentro de 40 años. Estás pensando en que esa semana tiene que salir un buen número. Y bueno, tan bueno salió que 12 años más, que ahora pero que aquel día, todavía lo estamos comentando. De noviembre, y como hoy, fíjate todo lo que significó ese acto para el Uruguay. Hacia su final. Y bueno, que estuvo tan bien representado por la foto. Le queremos dar la o bienvenida al señor presidente de la República, Luis que quedó Lacalle como Pou, toda una conjunción. a la señora vicepresidenta. Pepe, te agradecemos mucho estos minutos, felicitaciones nuevamente. Y bueno, porque esa fotografía, tu trabajo se metió dentro de la historia de nuestro país. Es un poco lo que se te está reconociendo en la jornada de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Compañeros, lo hacemos por allí y volvemos en cualquier momento. En el país por motivos de un viaje, pero manda un saludo y su adhesión a esta celebración. Comenzando, como vemos allí, la transmisión de Canal 5 con la conducción de Emiliano Cotelo y Magdalena Prado, así que los dejamos, ¿no? Y volvemos luego con el análisis y complementando con otros testimonios, ¿verdad? Enseguida estamos, quédense con el acto. Bienvenida en nombre de todos los partidos políticos que a partir de una iniciativa del Partido Independiente han invitado a este acto el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, la Unión Cívica, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, que abarcan la gran mayoría del espectro político de nuestro país. Para nosotros dos es un honor haber sido convocados por todo el espectro político uruguayo para conducir esta ceremonia hoy en representación del periodismo nacional. ¿Quiénes somos nosotros? Él es el señor Emiliano Cotelo, creo que no necesita presentación. Y ella es Magdalena Prado. Somos de 2 generaciones diferentes, me imagino que se habrán dado cuenta. Sí, el 27 de noviembre de 1983 yo estuve acá, al costado del escenario, junto con mis colegas de la radio, realizando la transmisión en vivo de aquel acto. Una tarea que además me tocó cuando llevaba apenas 6 meses, nada más que 6 meses trabajando en periodismo. Yo no era ni proyecto, tengo 30 años y hace 40, pero aquí estaban mis papás muy emocionados y comprometidos y hoy está mi mamá ahí también. Así que por ellos y por las futuras generaciones acá estamos. A través de Maggie también está otro periodista, su padre, Matías Prado, querido amigo. De algún modo, estas 2 edades
y estas dos experiencias remiten a los motivos de este encuentro. Por un lado, recordar aquella jornada y también reafirmar los valores y los compromisos que se reclamaron en aquel acontecimiento histórico. El solo hecho de que 4 décadas después, en medio de debates políticos fuertes que se están dando en la actualidad, todas las fuerzas partidarias, sus simpatizantes y los ciudadanos en general, seamos capaces de darnos cita juntos en torno a esta fecha, eso ya es motivo de orgullo. Para iniciar ahora sí el acto, los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional todos juntos.
No hay mejor manera de evocar los 40 años del acto del Obelisco que escuchar y ver a quien fue la voz de aquella tarde, la que resonó de un confín a otro del terruño, como decía la propia proclama, la voz de don Alberto Candó, el inolvidable primer actor de la Comedia Nacional. Y ya lo vemos en los aplausos, ese texto que ya es parte de nuestra mejor historia, fue escrito con aportes de los dirigentes de los partidos políticos que convocaban en esa oportunidad al Obelisco. Todos los partidos políticos, los habilitados y los que estaban proscriptos por la dictadura. Y su redacción final estuvo a cargo de los doctores Gonzalo Aguirre y Enrique Tarigo, quienes luego serían ambos vicepresidentes de la República, y a ellos también queremos rendir homenaje en esta tarde. Vamos a escuchar las palabras de Candó. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al pie del obelisco a los constituyentes de 1830, autores del primer Código Fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra voluntad de constituirnos en nación libre y soberana, así como la norma sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar mediante su voto libérrimo a sus representantes en un día como hoy, el postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, tanto tiempo acallado y sin embargo vivo en la conciencia de la ciudadanía, que no admite salvedades ni discrepancias. Porque el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Y el pueblo ha dicho presente, lo testimonia esta multitud inmensa y pacífica, jubilosa y esperanzada. Ha dicho presente porque este es un pueblo que conoce sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades. Porque es un pueblo con madurez y cultura cívica, porque es capaz de dar al mundo ejemplos únicos y magníficos de altivez, coraje e independencia. Como el de aquel ya histórico 30 de noviembre de 1980, cuando dijo no a la imposición. Cuando dijo no a la imposición de los detentadores del poder. Prometeo fue grande porque supo decir no a los dioses.
Y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir no a los dioses con pies de barro. A quienes, asentados en la fuerza, pretendieron legitimar la usurpación de nuestros derechos sagrados en un proyecto de constitución que desconocía toda la tradición democrática y republicana de la patria. Ese mismo pueblo que dijo no 3 años dijo luego sí 1 año atrás, en otra jornada cívica inolvidable. Sí a los partidos silenciados durante 1 década y a los políticos injuriados, perseguidos, encarcelados y exiliados. Que demostraron que como el fundador de nuestra nacionalidad, un lance funesto podrá arrancarles la vida, pero no envilecerlos. Ese glorioso 28 de noviembre de 1982, ustedes, queridos compatriotas, le dijeron sí, porque los reconocen como intérpretes fieles de su voluntad y porque no ignoran que ellos saben, al igual que Artigas, que su autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Y que su primer deber es poder deciros un día ya no lejano que vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos y ved ahí todo el fruto de mis ansias y ved ahí también todo el premio de mi afán. El país se apresta, cuando se cumplan las condiciones mínimas que todos los partidos reclaman y que se precisaron en la declaración conjunta de los partidos tradicionales del pasado 8 de octubre, a iniciar nuevas conversaciones con las Fuerzas Armadas destinadas a regular el tránsito de la actual situación de facto al gobierno de derecho a instalarse el 1 de marzo de 1985. Los partidos políticos ratifican así su fe en el diálogo como el mejor método para restaurar las instituciones democráticas en la República y reiteran asimismo que ese diálogo político estará enmarcado de su parte y al igual que en oportunidad anterior por la defensa irrenunciable de los principios democráticos y liberales que configuran la esencia de la Constitución uruguaya desde la de 1830 hasta la de 1967, la cual además ninguno de ellos considera necesario reformar en estas circunstancias. Ciudadanos, no hemos comparecido hoy aquí en nuestra condición de militantes de determinada colectividad política, autorizada o excluida, que no la negamos y que ostentamos con legítimo orgullo, cada uno según sus honradas convicciones. Hemos venido
en nuestra común calidad de uruguayos y de patriotas, herederos de un legado de libertad, de paz y de justicia, de respeto y tolerancia por todas las ideas, de devoción por la legalidad y de repudio a todas las expresiones de la fuerza y la violencia. Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de los que aún no lo han sido, pero que habrán de serlo. Que habrán de serlo desde que no se concibe la democracia sin el pluralismo político irrestricto. Hacemos pública nuestra convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado de aquí en adelante por el mantenimiento de la libertad y la democracia. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de la República. El gobierno de facto al que la República fuera sometida hace más de 10 años se halla hoy agotado y agostado. No responde a ningún sector de la ciudadanía y constituye un elemento artificial incrustado por la fuerza en la vida colectiva. Su aislamiento en el seno de la sociedad uruguaya es total, como lo es también su aislamiento internacional ante el conjunto de las naciones democráticas del mundo. Por ello, hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable tras una década de regresión y de oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que solo emana de las urnas. A los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho de ganar el pan con el sudor de su frente. Restituiremos así a la patria al sendero que nunca debió abandonar y volveremos a hacer de ella una tierra de libertad y también de orden, pero orden emanado del cumplimiento estricto de la Constitución y de la ley. Y no de la fuerza que archiva la primera y escarnece la segunda. Orden querido por todos y garantido por gobernantes electos por su pueblo, por los políticos que comparecen hoy aquí rodeados de todos sus compatriotas, con la frente muy alta y la conciencia tranquila. Con esta
conciencia tranquila es que exigimos la eliminación inmediata y definitiva de todas las proscripciones que aún penden sobre ciudadanos y partidos, sabedores que la democracia es incompatible con estas arbitrarias exclusiones de la vida cívica y que únicamente la soberanía popular manifestada en las urnas puede disponer la postergación de quienes se postulan ante ella para el desempeño de los cargos de gobierno. La victoria está próxima y es segura. Victoria que nos dará una vez más una justicia única e independiente, cuyos magistrados no jurarán respeto sino a la Constitución de la República. Una prensa libre, a la que ningún Torquemada podrá clausurar por decir su verdad. Una enseñanza prestigiosa y una gran universidad autónoma. Un funcionariado público inamovible y no más sometido al vejamen de su clasificación en categorías A, B y C. Un movimiento sindical que actuará con entera libertad en defensa de sus legítimas aspiraciones de progreso y de mejoramiento social. Unas cárceles que solo albergarán delincuentes y no dignos ciudadanos. Y no dignos ciudadanos víctimas de su integridad moral y de su altivez cívica. Unas Fuerzas Armadas, en fin, dignificadas por el fiel cumplimiento de su cometido histórico de defender la soberanía, la Constitución y la integridad del territorio nacional, reintegradas a sus cuarteles reintegradas ¿ya? Reintegradas a sus cuarteles
y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que el gran pueblo uruguayo reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nunca nadie les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó. Victoria que nos dará, en suma, una patria en la que solo estarán proscriptas la arbitrariedad y la injusticia. Una patria sin perseguidos y fundamentalmente sin perseguidores. En la cual, por consiguiente, se liberará de inmediato a todos quienes fueron privados de su libertad por causa a todos quienes fueron privados de su libertad por causa de sus ideas y se repararán en todo cuanto resulte posible las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del poder. Victoria que será de todos, de los que aquí tenemos la dicha inmensa del reencuentro fraterno y de los que no están presentes. De quienes aún padecen injustamente la amargura de la prisión o del exilio. De aquí a un año protagonizaremos otra jornada cívica que quedará inscripta, nos atrevemos a vaticinarlo, entre los grandes fastos patrios. El último domingo de noviembre de 1984, un partido y sus candidatos emergerán triunfantes de las urnas. Pero no habrá derrotados, porque venciendo la democracia y consagrándose el respeto a la voluntad popular, la victoria será de todos. Como será de todos la responsabilidad de sacar adelante al país de la gravísima crisis en que lo ha asumido como será de todos, la responsabilidad de sacar adelante al país de la gravísima crisis en que lo ha sumido esta década de intolerancia, de soberbia y de ceguera.
y de contribuir a la estabilidad del gobierno que el 1 de marzo de 1985 asumirá la ímproba tarea de conducir la nave del Estado en circunstancias tan adversas como quizá no las haya conocido el país en toda su historia. Este compromiso también lo asumen pública y solemnemente todos los partidos políticos, porque es imperativo y irrenunciable del patriotismo que el próximo gobierno sea nacional, más allá de la filiación de los hombres que lo asumen, nacional en su espíritu, en sus miras y en el consenso que necesariamente ha de rodearlo. Como es nacional esta inmensa conjunción de todos los sectores políticos y sociales, necesarios protagonistas del rescate del país. Ciudadanos, hoy nos hemos congregado al pie de este querido obelisco a los constituyentes de 1830, porque es símbolo de una obra fundadora realizada con la más alta idealidad y por encima de todo partidarismo. Y aquí hemos venido porque es con ese espíritu superior que todos transitaremos el camino que nos conducirá a la gran victoria común, que una jornada espléndida como esta celebraremos dentro de un año. Por eso, aquí no hemos venido a corear consignas sectoriales, ni a levantar emblemas partidarios, ni divisas tradicionales o no. Hemos entonado el himno patrio, levantado la bandera nacional y hecho flamear sus colores inmortales. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. Proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! Los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Es evidente que este video, con aquel texto tan contundente, con esa lectura dramatizada por Alberto Candó y con la interacción con la gente, ha estremecido, ¿no?
estremecido a quienes estuvieron acá hace 40 años y hoy vuelven para esta conmemoración. Sí, he visto lágrimas, he visto ojos sonrojados. He visto pañuelos secándose en mejillas. ¿Conmueve también a los más jóvenes? ¿Conmueve a los que no estuvieron o ni siquiera habían nacido? ¿Tú qué decís, Magui? Seguro compromiso. No sé qué dicen acá los más jóvenes, que sí. Muy bien. ¿Qué les provoca a quienes lo han escuchado hoy por primera vez? ¿Qué dicen los que van a tomar la posta? Muchas de las personas de las nuevas generaciones tal vez se enteraron de lo que pasó por algún familiar, por un padre, por la madre, por los abuelos, por aquel tío que le comentó en el barrio. Y es posible que tantos otros se hayan enterado por aquella foto distinta, diferente, donde este Parque Valle se veía colmado de personas. Seguramente esa foto llamó la atención de toda la población. Sí, porque además de la foto de Candó leyendo la proclama, además de la foto que muestra aquel estrado con 130 representantes de todo el espectro político y social de la época, el permitido y el prohibido, hay una tercera foto que define la movilización del 27 de noviembre de 1983. Una toma panorámica que se publicó acompañada de un título: Un río de libertad. Un registro efectuado desde la altura, en un edificio que está a nuestras espaldas, en la esquina de Boulevard Artigas y 18 de Julio. Esa fotografía fue posible, no sin riesgo, por el talento y la creatividad de José Pepe Plá. Y hoy José Pepe Plá está aquí entre nosotros en las primeras filas. Así que para él también es este homenaje. Felicitaciones. Y en nombre de él a todos los periodistas y colegas de la gráfica, de aquellos tiempos y de estos también. Como dijimos al comienzo, los partidos organizadores de esta conmemoración de hoy tienen especial interés en que este acto incluya también un espacio para mirar hacia adelante, para proyectar el futuro a partir de aquellos cimientos tan sólidos del 27 de noviembre de 1983. Por eso, ya cerca del cierre, vamos a dar paso a otra proclama, una proclama 2023, que se propone para celebrar aquella de hace 40 años a modo de renovación de un compromiso con sus valores. Y debo decirles que están hace tiempo trabajando en esto y un poco nerviosos y ansiosos y por debajo, así que vamos a llamar entonces a los representantes de las juventudes políticas uruguayas para que comuniquen este nuevo texto y se conviertan también en los custodios de la democracia. Vamos a llamar primero a Juan Carlos Ambrosini por el Partido Colorado. Valentín Pouso por el Partido de la Gente. Agustina de Melo por el Frente Amplio. Marco Secondo por la Unión Cívica. Luana Ortega por el Partido Independiente. Y Gervasio Aznares por el Partido Nacional. Los escuchamos. Nos reunimos hoy, los representantes de los partidos políticos, nuevamente al pie del obelisco, para conmemorar aquel histórico acto que tuvo lugar hace exactamente 40 años, en un día como hoy, bajo la consigna de un Uruguay democrático sin exclusiones. Ese día, los uruguayos formamos un verdadero río de libertad, en una demostración imponente en reclamo de democracia y libertad. Ese día laudamos por la vía de la expresión ciudadana y popular, pacífica y enérgica, que el oscuro periodo dictatorial, producto de la resistencia ciudadana, tenía sus días contados y que se avanzaba ya definitivamente y sin retorno hacia la recuperación democrática.
La proclama, redactada por los doctores Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre, en base a los aportes de representantes de los partidos políticos y magníficamente expresada a través de la inolvidable voz de Alberto Candó, definió que el siguiente año habría de reproducirse el proceso electoral que llevaría a nuestro país a la recuperación de la democracia, el pluralismo, la libertad y la tolerancia. Como se establecía en aquel mensaje, un año después, nuestro país votaba en noviembre de 1984 para elegir a sus representantes y comenzar el camino que dejaría definitivamente atrás una década de dictadura, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos perpetrados por parte del Estado. Ha pasado, por cierto, mucha agua debajo del puente en estas 4 décadas, a tal punto que aquel Uruguay que se encontraba aún sumergido en la arbitrariedad y la intolerancia, hoy se ha convertido en una de las pocas democracias plenas del mundo, reconocida por toda la comunidad internacional. Con el acompañamiento de la firme convicción ciudadana, los partidos políticos todos hemos contribuido junto a la reconstrucción de una democracia que se presenta como un ejemplo a nivel mundial. Por cierto, corresponde el merecido homenaje a los ciudadanos y a las ciudadanas de los diferentes partidos y organizaciones sociales que dieron su esfuerzo y su compromiso, asumiendo los graves riesgos que sin duda existían. Pero transitar ese arduo pero muy firme camino de la recuperación democrática, desde el inolvidable pronunciamiento del plebiscito de 1980, cerrando al paso de un proyecto constitucional autoritario y limitativo de las libertades públicas, hasta el acto que hoy conmemoramos, pasando por el contundente pronunciamiento electoral de 1982 y eligiendo a los representantes de los partidos políticos y las sucesivas movilizaciones populares que se extendieron de manera creciente durante aquel año 1983. Pero también es tiempo de rendir homenaje a todos los representantes y dirigentes de los partidos políticos que desde el retorno a la democracia aportaron cada uno desde su trinchera y de sus propias convicciones para construir esta convivencia democrática de la que hoy disfrutamos todos los uruguayos. Han transcurrido 4 décadas intensas en las que ha habido circunstancias más favorables y otras más difíciles y desafiantes, pero siempre ha predominado el respeto por las reglas del juego democrático, así como la afirmación inequívoca del Estado de Derecho. Hay y seguramente habrá relevantes diferencias referidas a qué políticas y prioridades deben ser adoptadas en las decisiones públicas. En muchas ocasiones, estas diferencias han alcanzado importantes niveles de debate y confrontación. Ha habido, como corresponde a una democracia fuerte, alternancia en el poder entre los diferentes partidos, pero nunca en estos años transcurridos ha sido puesta en cuestión la esencial importancia de mantener la adhesión a las reglas de juego democrático y plurales. Ha habido instancias plebiscitarias y se han sucedido gobiernos de diferente signo, pero jamás se ha puesto en duda qué es la democracia, el sistema y el conjunto de reglas de juego en donde deben dirimirse las diferencias por más agudas que sean. Hemos honrado la memoria de nuestro héroe nacional, José Artigas, al decir con su estatura de estadista: nuestra autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Hemos construido entre todos, cada uno desde el lugar que periódicamente el pueblo le otorga a los partidos, un país orgulloso de sus instituciones. Hoy, 40 años después, y justo en el momento que comienza un nuevo periodo electoral, otra vez, como siempre, el pueblo emitirá su pronunciamiento en las urnas. Se elegirá dentro de un año el próximo gobierno nacional y luego sus gobiernos departamentales y locales. Ratificamos con la mayor convicción nuestro apego a las más profundas convicciones democráticas.
Por eso también ratificamos nuestro compromiso de que, sin mengua de expresar con la mayor convicción cada uno de los partidos políticos sus respectivas ideas y propuestas, mantendremos nuestra más firme adhesión a los principios de respeto, tolerancia y pluralismo, a efecto de que nuestras disputas se mantengan en el marco del fortalecimiento institucional que nos ha caracterizado durante todo este tiempo. En tal sentido, destacamos la reciente jornada llevada a cabo en el Parlamento Nacional el pasado 27 de junio, cuando todo el sistema político unido y en conjunto recordó el 50º aniversario del golpe de Estado, ratificando su convicción de que nunca más habrá dictadura en nuestro país. El mundo, nuestra región y nuestra vida han cambiado mucho en 4 décadas, pero los valores y principios sustentados y reivindicados en aquella jornada memorable mantienen vigencia plena y nos reconocen como una comunidad política vital y vibrante. Pero la democracia se construye todos los días y hoy enfrenta nuevos desafíos. Los partidos políticos los debemos enfrentar con decisión, garantizando una total transparencia a la acción pública y un compromiso absoluto con la ética en todas sus dimensiones. Igual que en aquel 27 de noviembre de hace 40 años, terminamos esta proclama con aquellas palabras finales de aquel entonces, diciendo bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño: ¡viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Con este espíritu, con la satisfacción de haber reconstruido a partir de 1985 esta democracia, una democracia que hoy se destaca con brillo en el mundo, y con el compromiso de seguir cuidándola y fortaleciéndola, nos despedimos. Queremos agradecerles a todos, a aquellos que nos acompañaron aquí, al pie del obelisco en este encuentro tan importante, pero también a aquellos que lo siguieron desde sus casas y en todo el país, en el interior también a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin ustedes, sin la gente, esta ceremonia no hubiera tenido significado ni trascendencia. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Bueno, Rosina. Pasó este acto, recordamos, escuchamos atentamente el discurso de Candó, que uno se cree que se lo sabe, ¿no? Pero en definitiva ahora, escuchándolo con atención, hay una cantidad de palabras, de conceptos que hace tiempo que uno no escuchaba, y qué suerte, qué refrescante y qué bueno que es volver a tenerlo, ¿no? Sí, ¿Qué te y parece? creo que la cara de Emiliano Cotelo, emocionada por ese momento, creo que refleja un poco también lo que sentimos nosotros acá en el estudio mientras estábamos escuchando a Candó. Porque por más que uno lo ha escuchado alguna vez o incluso lo ha leído, volver a sentirlo con esa fortaleza, imaginarse la valentía de ese momento, Exacto. realmente es
impactante. Bien, y esos jóvenes, qué bueno, qué prometedor, que jóvenes de todos los partidos políticos, menos Cabildo Abierto, leyeran esa proclama donde se habla de reafirmar el compromiso democrático y recuperan muchos de los conceptos que habían en la proclama. Me parece que estuvo muy interesante, muy bueno, y es como necesario, y de eso vamos a hablar ahora con el invitado, necesario reafirmar el compromiso de un país en materia de democracia. Nuestro invitado para compartir con él, para conversar un poco sobre su impresión, sobre aquella historia y la historia de hoy, de alguna manera, es Carlos de Masi, historiador, profesor de historia, fraiventino, tiene varios libros de historia, la dictadura cívico-militar en Uruguay, el 68 uruguayo, el año que vivimos en peligro, y tiene uno muy interesante que quizás le haga una pregunta sobre eso, que es el Uruguay en la transición, el sinuoso camino hacia la democracia. Y de alguna manera esto que estamos viendo está en exactamente, está en el medio del camino. Bienvenido y gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, adelante. Bueno, escuchando esto lo comprendo a Cotelo, porque el momento ese en el cual uno recompone, digamos, revive aquel momento. Yo me acordaba dónde estaba escuchándolo, en qué lugar, digamos, de esa calle estaba escuchándolo, y bueno, sentí un poco las emociones de aquel momento, y bueno, también la distancia de 40 años, ¿no? De todo lo que ha pasado. Pero, digamos, es una culminación, este acto es una culminación en sí mismo, y uno lo ve, digamos, despierta esa euforia, pero en su momento fue una instancia complicada, e incluso, digamos, sus consecuencias son complejas. Para que tengas una idea, es la única vez que se pudo sacar esa foto. Es decir, que estuvieron todos los dirigentes políticos y todos los dirigentes de los movimientos sociales juntos en un mismo espacio buscando un mismo objetivo. Esa conjunción no se volvió a dar. No se había dado antes, no se volvió a dar después. Que muestra un poco también lo compleja que fue esta transición, ¿no? ¿Por qué lo de sinuoso? ¿Por qué lo de sinuoso? Claro. Cuando terminó el acto, cuando gritamos vivas y escuchábamos al grupo Harcha también despidiéndonos en aquel momento, uno pensaba, bueno, algo bueno tiene que pasar a partir de aquí. No pasó nada bueno. Pasaron cosas espantosas. Prohibieron, se estableció la censura previa de prensa, clausuraron una radio, Germán Araujo empezó a hacer una huelga de hambre, prohibieron la difusión de las convenciones políticas. Fue, digamos, un momento realmente muy duro. Metieron preso a un convencional colorado, a Bernardo Pozzolo, por un discurso que dijo en la convención. Es decir, el régimen se endureció, inmediatamente se endureció. Y del otro lado del río asumía Alfonsín, y llegaban muchos exiliados uruguayos. Ferreira Aldunate, por ejemplo, llegaba, y entonces como que había una contracara muy fuerte entre lo que pasaba allá y las expectativas de lo que pasaba allá y la realidad que estábamos viviendo acá, que era algo bastante diferente. Bueno, hablando de eso, del otro lado del río, vamos a recibir a alguien que cruzó en ese barco. Démosle paso a Juan Raúl Ferreira. Que está allí en el acto. Adelante con nuestro periodista, con Luca Veloz. Adelante, Luca. Exactamente, compañeros, porque lo hablábamos acá con Juan Raúl Ferreira, dentro de ese estrado, encima de ese estrado, que estaban tantas figuras como Juan José Crotogini, también como Carlos Julio Pereira. Se nombró especialmente a el exiliado Juan Raúl Ferreira, y estamos con justamente su hijo. Bueno, ¿qué se dice en este acto? Una emoción muy profunda. Acá hay mucha gente que no estuvo porque es de otra generación a la que hay que pasarle la posta. Yo no estuve porque estaba exiliado. Y hubo referencias al regreso del exiliado, hubo incluso gente con banderas que decía exiliados al paisito, Convergencia Democrática. Abrazar a mi hermana hoy fue algo maravilloso, maravilloso. No tengo más palabras. Y a 40 años de aquel acto, ¿cómo se cuida la democracia cuando hay como empujes de arbitrariedades, de extrema derecha? La tenemos que cuidar mucho. Ayer fue en Holanda. Vimos con preocupación lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en toda Europa menos España, en toda América Latina menos Uruguay. Hay que tener mucho cuidado, cuidar y regar esa semillita que es la tolerancia que permite que la democracia florezca.
Muchísimas gracias, Juan Raúl. Gracias a ustedes. Está Juan Martín Posadas por aquí, recién lo veíamos pasar, también otro presente en el estrado, también el chileno Jorge Rodríguez. Vamos a intentar ir hacia allí y compartir algún otro testimonio, si les parece. Bien, Rosina, Sí. si te parece, porque me quedé enganchado con lo que decía de Masi, Sí, sí. que mientras nada bueno pasó después de ese acto, por el contrario fue un aumento de la represión, etcétera, etcétera, Argentina entraba a un periodo con la asunción de Alfonsín de recuperación democrática y fue un momento donde, bueno, una cantidad de exiliados y principales figuras políticas fueron a la Argentina. ¿Influyó eso? Sin duda. A ver, influyó por varias maneras. En primer lugar, fueron muchos dirigentes políticos hacia Argentina porque la asunción de Alfonsín era, digamos, en sí mismo un acontecimiento, pero además era la oportunidad que la dirigencia política uruguaya renovada después de las elecciones internas fuera presentada en sociedad, es decir, conocer a los representantes de distintos países que venían a Argentina por la asunción de Alfonsín. También venían muchos exiliados y, digamos, muchos ya establecieron su instalación en Buenos Aires ya como paso previo a volver a Montevideo. Y entre los retornos estaba Ferreira Aldunate. Entonces había una gran, digamos, movilización de blancos. Para muchos jóvenes era la primera vez que se iban a poder encontrar con Ferreira Aldunate. El directorio del Partido Nacional cruzó a Buenos Aires para reunirse con Ferreira y entonces existían acá diversas versiones, digamos. El gobierno temía que Ferreira Aldunate intentara entrar clandestinamente, habían cerrado la frontera, habían hecho toda una movilización, incluso recordaron que estaba requerido por terribles delitos seguramente, es decir, esperaban que algo pasara de allá para acá. Y aquí, digamos, se volcó una represión muy fuerte, sobre todo de parte del Poder Ejecutivo, muy interesante porque ahí como que se separa un poco, los comandantes quedan como en segundo plano y es Gregorio Álvarez el que está llevando adelante toda esa situación. Y, digamos, Alfonsín asumió el 10, el martes 12 hubo una noticia espantosa, Alfonsín metió presos a todos los integrantes de las juntas militares y los procesó para ser juzgados, se los entregó a la justicia. Mensaje que acá llegó de una manera muy dura, es decir, a los propios militares esto les representó un problema. ¿Qué pasa si uno pretende conservar el gobierno indefinidamente y termina entregando el gobierno sin hacer un acuerdo con el gobierno que va a entrar? ¿En qué situación quedamos? El modelo argentino era estremecedor. Claro. O sea que ahí, y te la pregunto en un instante, ¿te parece, Rosina? Sí, claro. ¿Cómo pudo haber incluido psicológicamente en las Fuerzas Armadas la experiencia que estaba viviendo enfrente? Pero antes, Rosina, sí, estamos, Luca Velosa está con Jorge Rodríguez, representante de los estudiantes de la famosa generación del 83, que también, vaya que fueron valientes, aquellos estudiantes. Adelante, Luca. Los actores sociales presentes en aquel acto, de manera, lo veníamos diciendo una y otra vez, y estamos con Jorge Rodríguez. Bueno, él era mucho más joven, usted, Rodríguez. 40 años más joven, aunque parezca increíble. Estamos muy emocionados, como hace 40 años, cuando estuvimos en aquel estrado, y la alegría que tenía la gente, la emoción que tenía la gente, la sensación de que la libertad venía era tan grande que la euforia colectiva es algo inolvidable. Y está fantástico venir hoy, recordarlo, que todos los partidos ratifiquemos la democracia, el Estado de Derecho, y que hayan sido jóvenes, además, los que leyeran la proclama. Estamos muy contentos. Otro joven de aquella generación, Pablo Mieres, ministro, además, quien parece que tuvo la idea de juntar a todos los partidos. Bueno, 24 años tenía, era un pibe realmente, y además con el chileno todo el tiempo juntos, sí, exactamente. Sí, fue la idea. Después la organización quedó en manos de un equipo que la verdad que laburó muy bien y logramos esto que es, yo creo, muy reconfortante para todos, que es un buen momento para hacerlo cuando estamos al inicio de una nueva campaña electoral que manda señales de lo importante de no perder de vista lo esencial, que es que somos una comunidad, que somos un conjunto de ciudadanos con valores y principios y que aquellos que defendimos y reivindicamos hace 40 años siguen tan vigentes como ahora. Y como decía bien el chileno, que
que lo hayan dicho, el compromiso hacia el futuro, los jóvenes, tiene el valor simbólico de pasar la posta, que yo creo que es fundamental porque la democracia hay que reafirmarla todos los días. Álvaro Bayo, pero Juan Pablo Terra, un referente para ustedes dos, estaba allí y hoy, los encuentra en bandos diferentes, se puede decir desde lo político, pero en nuestro país hay espacio para esto, para el diálogo todavía. Totalmente. Si hay algo que no va a existir y que tenemos que todos los días luchar es que no exista la grieta. La grieta que puede existir en Argentina o en otros países, en Uruguay es muy difícil y todos los días tenemos que colaborar para que no exista. O sea, entre nosotros, entre el Frente Amplio y la coalición, tenemos diferencias, a veces combatimos duramente, pero todos tenemos claro que hay un límite que es el respeto a la libertad, a la democracia y al Estado de Derecho. Ese límite, hoy Pablo Mieres, el Cabildo Abierto, al final terminó convocando este acto, pero ¿es representativo Cabildo Abierto de este espíritu? Bueno, eso hay que preguntarle a ellos. Ellos terminaron adhiriendo, estuvieron acá presentes y eso es lo que hay que rescatar. En este día estuvimos todos los partidos, somos todos los partidos firmantes y cada uno tiene su propia interpretación, pero el país es un país democrático, pluralista, de respeto por las ideas de todos y no hay lugar para el autoritarismo y eso lo tenemos que seguir reafirmando día a día. Muchísimas gracias a los dos, con un poco menos de pelo, pero con las convicciones firmes, se puede decir. Desde aquí, compañeros, nos despedimos y seguimos recorriendo y acercándoles testimonios. Bien, muy bien, seguimos nosotros. Entonces, Carlos, tú habías planteado que después de ese acto la dictadura se recrudeció totalmente. Más adelante vamos a escuchar incluso la conferencia de prensa de Gregorio Álvarez. Pero decías que de alguna manera también lo que pasó en Argentina, que Alfonsín mandó a la justicia a los militares, vos tenés la sensación que eso provocó como una necesidad de ellos de negociar una salida Yo tengo esa impresión de que hubo, digamos, el bloque militar nunca fue homogéneo, ¿verdad? No, siempre claro. hubo sectores, digamos, un sector que en ese momento acompañaba a Gregorio Álvarez, un sector que siempre había estado en contra de Gregorio Álvarez y un sector de oportunistas que según, digamos, para qué lado iba la situación, se plegaba uno a otro. Pero me da la impresión de que ese anuncio de Alfonsín, además la decisión de Alfonsín de hacerlo, creo que los trajo a la reflexión a todos, sobre todo a los que estaban en contra de Álvarez, pensando nos va a llevar a la perdición, y los más oportunistas, digamos, diciendo, bueno, esta posición que tiene Álvarez no nos conviene, tenemos más bien que buscar otra cosa. Entonces uno empieza a ver que desde allí se empieza a notar una separación entre lo que son las actitudes de Álvarez y lo que son las actitudes de los comandantes. Por ejemplo, en toda esta onda represiva que tiene Álvarez en ese momento, los comandantes prácticamente no abren la boca y solo emiten una declaración diciendo Ferrer Aldunate está requerido por tal razón. Solamente eso. Después, digamos, quedó claro que la negociación con los políticos no le iba a tener más la Comaspo, la Comisión de Asuntos Políticos, donde Álvarez tenía mucha influencia, sino que iban a ser directamente los comandantes. Claro. Y entonces los comandantes negociarían con los políticos y prácticamente el gobierno quedó marginado. Y bueno, y si uno mira cómo sigue la historia, no quiero hacer un spoiler, pero en concreto, al final, los militares encabezados por Medina terminan prácticamente bajando todas sus pretensiones de lo que era una reforma constitucional como la habían exigido al principio y aceptando, digamos, algunas disposiciones transitorias, bueno, y otros acuerdos que están un poco en la lógica de la transición y que siguen en discusión todavía hoy. Qué interesante mirada. Sí, interesantísimo como para seguir profundizando. De todas formas, el acto marcó un capítulo fundamental, ¿verdad?, de la historia de lo que fue lo que estábamos viendo y reviviendo recién, la figura de Candó, en la cual nos vamos a tener más adelante, pero queríamos compartir las primeras impresiones que dieron los principales referentes políticos que estaban allí en el estrado y lo que decía el profe, la respuesta de los dictadores.
Este acto es, en verdad, un tercer plebiscito. En el 80, en el 82, en el 83, el último domingo de noviembre de cada año, la ciudadanía ha ratificado su decisión de volver de una buena vez a la democracia. Una palabra tan solo, profesor Pibel de Estamos Voto. todos muy emocionados y conmovidos por algo que siempre hemos considerado inconmovible, la democracia uruguaya. Digo que entusiasma, enaltece al pueblo uruguayo, entusiasma a quienes somos dirigentes partidarios y nos hace confiar en la posibilidad de que esto tenga una gravitación inmensa en el futuro del país. Creo que este es un pronunciamiento, creo que este es un plebiscito sin urnas. La emoción de que el viento de libertad viene otra vez soplando desde lo más profundo de la entraña popular en el Uruguay y que el mensaje verbal y el mensaje de la presencia del pueblo en la calle, nadie puede dejar de oírlo en este país. Esta es la respuesta del pueblo a las Fuerzas Armadas y que esperamos que ellas la escuchen. En cuanto a la proclama, es en su contenido mentirosa e insultante. Cabe preguntar, y así lo hacemos, a los dirigentes de los partidos políticos. Cuando se habla de conjunción nacional, estamos asistiendo a la creación de un frente amplísimo en donde veríamos mancomunados a quienes dicen defender la democracia con quienes pretenden destruirla desde siempre. Profesor. Sí, revivir el tono con que hablaba fuerte, Gregorio Álvarez en sus manifestaciones públicas, también, digamos, es otro color de la época. Álvarez siempre hablaba con esa prepotencia, estaba siempre imponiendo una especie como de impulso así autoritario, irresistible. ¿Por qué le van a contestar una pregunta? ¿Quién cree que es él para interpelar a la población? Ahora, lo interesante que tenía esta reunión es que estaban los tres comandantes que no movieron un músculo. Hubieran puesto la foto de los comandantes, hubiera sido lo mismo. Es decir, los comandantes estaban ahí presentes, un poco como dando imagen de apoyo, pero nada más. Y una cosa interesante que ocurrió cuando se escuchaba este discurso, cuando se transmitió, es que estalló en la ciudad un caceroleo espontáneo impresionante que duró todo lo que duró el discurso. Y es muy gracioso porque cuando se pudieron ver los archivos de la Dirección de Información e Inteligencia, se pudo ver que había un servicio, como le llaman, un informante que estaba parado frente a la casa de Pibel de Voto porque se iba a hacer una reunión de políticos evaluando un poco el acto. Entonces anota, este servicio se instaló a las 18 horas 47 minutos, a las 18 horas y 51 minutos llegó el automóvil marca tanto, matrícula tanto, donde bajaron fulano y mengano, todo así en ese orden, ¿no? Bueno, está todo, y de repente dice, a partir de las 20 horas y por un lapso de unos 15 minutos se escuchó un fuerte caceroleo de una intensidad de 5 en una escala de 1 a 10. Estaba medido. Era un evaluador. El aplausómetro. Es decir, se consideró la obligación de informarlo, pero de esa manera tan bizarra, como si estuviera midiéndolo. Esa situación también mostraba hasta qué punto la dictadura estaba perdiendo autoridad. Claro. Es decir, podía tener gestos autoritarios, podía ser violento. Bueno, hay amenazas de muerte. A Candó lo amenazaron de muerte esa noche, había periodistas amenazados de muerte. Bueno, Germán Araujo, Walter Nessi, de Correo de los Viernes, habían recibido amenazas. Es decir, la parte sombría de la dictadura seguía visible. Pero por otro lado también estaba esa situación de decir, bueno, pueden pasar los olimareños por la radio, podemos escuchar a Citarrosa. Hay algo en la Argentina que está mostrando que hay un cambio. El desborde autoritario ya no lograba el silencio que lograba, por ejemplo, 2 años antes, cuando en determinado momento habían paralizado la transición y habían dicho, bueno, acá no pasa más nada hasta que nosotros digamos. No, me quedé pensando que cosa linda también, que cómo se generaron reacciones espontáneas, ¿no? Digo, porque el acto del obelisco es un acto formal, organizado, preparado, pero al terminar miles se van a hacer una manifestación por el 18 de julio. Sí. La caceroleada es espontánea, es decir, habla el Goyo y sale la gente. Es decir, ya había un espíritu de movilización que sin duda este acto
impactó. Que da la impresión además que al Poder Ejecutivo lo preocupaba particularmente. El Poder Ejecutivo estaba tratando de mostrar que nada había cambiado. Claro. Y todo lo que ocurría en la sociedad le mostraba que todo estaba cambiando. Hay otro episodio además que ocurre a partir del 25 de diciembre, que es la llegada de hijos de exiliados en un viaje que tuvo una logística complicadísima y que estuvieron en el Uruguay durante como 20 días. Y bueno, los hijos de exiliados estaban bajo la mirada del gobierno español, de la UNICEF, de la UNESCO, de todos los organismos internacionales. El gobierno no podía hacer absolutamente nada que fuera disruptivo porque, digamos, todo eso resonaba inmediatamente a nivel internacional. Bueno, es en ese contexto, después de Navidad, que terminan fijándole una fecha de reapertura a CX30, entonces Germán Araujo levanta su huelga de hambre y entonces como que la situación empieza a aplacarse, bueno, hasta que empieza enero. Cuando empieza enero ya hay otra vez problemas sindicales, va a haber un paro general el 18 de enero, es decir, allí hay una conmoción que no terminaba de resolverse, que una cosa derivaba en otra, digamos, y aquella tranquilidad que la dictadura podía imaginar en el pasado ya prácticamente se estaba borrando definitivamente. Profesor, y volviendo a la actualidad, a uno le parece bastante como increíble, le sigue llamando la atención que un partido político como Cabildo Abierto, que tiene representantes a nivel parlamentario, cuestionara una cantidad de cosas de la proclama, a último momento decide ir, pero también va uno o dos representantes, no que va su líder, ni digamos la plana mayor de Cabildo Abierto, es decir, cierto desgano hay allí. ¿Es preocupante? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, depende de cómo siga la situación. Es decir, yo creo que es una mala señal. Claro. Creo que, digamos, Cabildo Abierto es lo más parecido a un partido militar que hay en el ambiente, pero no es solo un partido militar, también incluye civiles. Y me da la impresión de que acá estuvo tironeado por dos tendencias fuertes. Por un lado, digamos, los que decían, bueno, naturalmente tenemos que participar, y por otro lado, los que decían, de ninguna manera podemos participar. Es decir, quienes mantenían cierto grado de solidaridad todavía con aquella institución de hace 40 años y los que más bien piensan que, bueno, tiene que dar respuesta a las situaciones del presente y no a aquellas del pasado. Además, el propio Cabildo Abierto tiene problemas internos en este momento. Hay diferencias, hay conflictos allí adentro. Entonces me da la impresión de que también pesó mucho ese internismo de pensar, bueno, si nos volcamos demasiado en una dirección, podemos alienarnos el apoyo de los que están en el otro sentido. Y entonces, digamos, Cabildo Abierto quedó en esa situación indefinida. ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que esto le va a costar políticamente, volver sobre esta situación y tratar de explicar esta situación, creo que le va a costar, porque en realidad no queda muy claro y ni siquiera el mismo partido lo terminó de definir. Es decir, sus dirigentes principales se fueron, tenían problemas de agenda. Vamos, por favor, uno aunque sea. No es necesario que esté todo, pero designan a dos figuras muy de segunda fila que en definitiva no sé si estuvieron participando efectivamente, no estuvieron a la lectura de la proclama. Y no estuvieron ningún joven representativo leyendo. Exacto, digamos que es el momento más simbólico, es decir, bueno, hacé lo que quieras antes, pero ahí por lo menos poné a alguien que represente a tu partido. Le quería comentar, Rosina, que dos cosas. Una es otra época, ¿no? Qué poca presencia femenina en el estrado. Sí. Alba Roballo, la esposa de Seregni. Casi todos como representantes de un ausente. Sí, la esposa de Michelini. La esposa de Macera, la hija de Ferreira. Silvia exactamente. Cómo por suerte esa historia ha cambiado, ¿no? Que incluso se le veía en las personas que estaban sentadas en la primera fila, entre otras cosas había dos mujeres que habían sido, una es vicepresidente, perdón, y la otra le fue. Y después dos detalles curiosos, o uno, cuando termina el acto, la empresa que de los tubulares, cuando lo desarma, se encuentra que está el cartel grande. El cartel grande, la pancarta que oficiaba. Había quedado olvidada. No, se fueron y la dejaron ahí. La tuvieron 27 años guardada, hasta que en un momento se dieron cuenta que eso tenía que estar en museo, y entonces creo que en el 2010 la devolvieron. Está en el Museo de la Memoria. Está en el Museo de la Memoria, Qué bien que estuvieron. Lo que me parece muy interesante es que la hayan conservado, ¿no? Alguien dijo, no, pará, esto
no lo podemos tirar, ¿no? Me parece que fue una historia. Pasaron muchas cosas y hay historias también que uno se va enterando, bueno, ya las conocíamos desde hace mucho tiempo, que fue todo lo que hizo Candó para irse porque él tenía que actuar. Tenía que actuar, sí, a las 6:30 empezaba la función del vestidor, y el vestidor son solo dos actores, él y un interlocutor. O sea que si faltaba no había función. Y no le permitieron hacer más tarde porque no le había permitieron manera. nada. Había una guardia que lo sacó rapidito, así, lo pusieron en el auto y lo llevaron al Teatro Solís porque empezaba la función. Vamos a ver qué decían sus compañeros y los cuentan de esta manera. Lo vemos. ¡Viva la libertad! El compromiso con la sociedad, que eso es muy importante, porque de nada sirve ser una gran figura en el teatro si como ser humano o tu contacto con el pueblo no tiene la grandiosidad de la profesión. Todos los espectáculos que hizo Candó, como el Galileo y muchos otros, donde él se había jugado la ropa como artista, creador, generando pensamiento al servicio de del pueblo, de la población. Lo tuvimos ese último año de egreso, el año 83, que fue un año muy fuerte además para don Alberto, porque era su último año en la Comedia Nacional y porque, como todos recordamos, fue el año de la famosa proclama en el Obelisco, que lo llevó a otros niveles, ¿verdad? No solamente al del actor popular, sino ya al de figura emblemática de todos los uruguayos. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. Los organizadores del acto del Obelisco, terminado el acto, tenían preparada una ambulancia al lado del estrado, donde subía Candó como un tipo que estaba padeciendo algún tema de salud. Y de modo que la policía no parara aquella ambulancia, que tenía que venir al Solís a traerlo en hora para hacer el personaje de teatro que estaba haciendo en ese momento. ¡Viva la libertad! Un detalle es que, son esas historias que son increíbles, pero el detalle es que el intendente, que en aquel momento era Paisé, recién había asumido. Que creo que después va a ser candidato a intendente por el Partido Nacional. El candidato a presidente. Candidato a presidente, perdón, gracias. No permitió que se suspendiera la obra ni que se cambiara de horario. Claro. Y es muy irónico además porque la obra El Vestidor habla de un actor en decadencia que es prácticamente comido por el alcoholismo, por el abandono, por la soledad, qué sé yo, no termina de armar su personaje y El Vestidor es el personaje que lo recompone, digamos, lo trata de poner en escena. Ayudarlo. Claro, es un admirador, además que lo ve como, yo qué sé, como que fuera una gran figura del teatro mundial. Y Candó viene de estos aplausos a ser de un pasando por una ambulancia. Pasando por una ambulancia. Increíble, solo en Uruguay. No, pero además, la cabeza de ese hombre, que tú me decías que crees que el discurso se lo dieron en la mañana. Se lo habían dado pocas horas antes. Esa es la cosa. Y le había hecho una lectura, según comentó él, una lectura expresiva. Entonces había marcado dónde tenía que subir, dónde tenía que bajar, dónde tenía que hacer las pausas, etc. Y algo de eso, si uno lo sabe, escuchando el discurso nota, digamos, cuando hace silencio, empieza en un tono más bajo, o empieza a levantar y termina en un tono muy alto. Es decir, realmente es una cosa... Y otra cosa, que vuelve atrás cuando no pudo terminar esa... Cuando no le gusta cómo salió, ¿no? Sí. Incluso la última frase lo dice de dos maneras diferentes, para que ningún sordo, de esos que no quieren oír, no diga que lo escuchó, no le gustó, y volvió a decirlo, y lo dice con mucho más énfasis. Ningún sordo, de esos que no quieren oír. Es decir, ahora, escuchándolo,
Uno no se daba cuenta. Y qué calidad ahí con tanta gente y con esa situación Sí, de amenaza permanente y más de 400.000 personas y lo hizo espectacular. Y además leer una proclama llena de palabras complejas sin trastabillar ni una sola vez. ¿Esa proclama la estudian? ¿Está en la currícula? Bueno, no, digamos, uno lo aporta como documento, es decir, si está viendo la dictadura, bueno, entre varios documentos que se manejan, la proclama es uno de los documentos que siempre se manejan y bueno, tomen en este texto, subrayen cuáles son los aspectos en los cuales se nota que falta la democracia, por ejemplo, o cuáles son los aspectos que señalan la democracia como un estado deseable para la sociedad. Entonces, ir un poco jugando entre lo que falta. Bueno, comentábamos, no se menciona la dictadura, no se menciona la tortura, no se menciona para nada ese tipo de situaciones que podían ser, digamos, más conflictivas. Bueno, pero están presentes en el discurso. Y los desaparecidos, porque los ya desaparecidos, pero sin embargo habla de los que no están presentes, de los que tendrían que estar. Habla de los muertos. Exactamente. No habla de muertos, de asesinados. De asesinados la palabra no la menciona, pero están presentes y bueno, y además está en el estrado, está Pérez Aguirre, está Pancho Bustamante, que representaban a Serpaj, están representantes de ACEP, del PIT, de prácticamente todas las organizaciones sociales que estaban activas en ese momento y que todas reclamaban la amnistía. Bueno, hay un enorme cartel delante reclamando amnistía. Sí, había, con el apuro no recordamos las pancartas que había de todo tipo, que hasta una que decía fuera yanquis. Sí. Había de todo. Había de todo. Que nunca falta. Una vez armamos, juntamos todas las fotos de los diarios a ver dónde aparecían, cuáles eran las organizaciones que aparecían representadas. Son como 25, desde, yo qué sé, bueno, ACEP, PIT, etcétera, organizaciones barriales, ollas populares, grupos de actividad pequeña, un jubilado que andaba con un cartel que decía quiero morir en democracia, que está en todas las fotos además, el pedido por los desaparecidos, están madres de desaparecidos tienen presencia en ese acto por primera vez, aparecieron la semana anterior, se publicaron la primera lista de desaparecidos en Uruguay y eran 17, 18 nombres todavía. Es decir, ahí hay toda una situación que uno dice, bueno, acá hay algo que se está tensando y que de alguna manera, bueno, va a tener que tener salida. Y muchos familiares que estuvieron allí, hoy también estuvieron, algunos en el acto y otros más temprano en la colocación de la placa. Por ejemplo, la mamá de Humberto Belizzi, de María Belizzi, de Silvia Belizzi, perdón, Marieta, como lo conocemos, estuvo con 100 años, hoy allí. Y había estado en el estrado. Qué fenómeno. Yo le quería preguntar antes de despedirlo, profesor, los jóvenes, la juventud en general, ¿tiene conciencia de esto? Más allá de aquellos que estén involucrados, que les interese la historia, la política, ¿hay una real conciencia de lo que fue este acto, la importancia de la proclama? Digamos, los jóvenes es un conglomerado muy vasto, ¿no? Es verdad. Pero los jóvenes con los cuales yo podía tener contacto, que eran los estudiantes de secundaria, estudiantes del IPA. Bueno, los estudiantes del IPA no los contemos porque ya están muy sesgados, es decir, les interesa el tema, por eso están ahí. Pero los estudiantes de secundaria tenían, digamos, una cosa muy interesante. Primero, estaban en otro país, no entendían nada de lo que pasaba, pero en cuanto ligaban el tema y hablaban en la casa, ya venían con otra visión del tema. Es decir, la construcción, no necesariamente además que en la casa dijeron, sí, estuvimos allí peleando contra la dictadura. No, a veces eran, digamos, de familias que estaban de acuerdo con el régimen, que habían estado apoyando al régimen, pero, digamos, existía como cierta idea de que eso no era una buena situación. Digamos, era muy interesante porque podía tener en una clase gente que me decía, la dictadura terrible, mi tío estaba en el exterior y yo en casa llegaban casetes y nos encerrábamos a escucharlo porque eran discursos de Ferreira. Y otro que decía, no, yo la dictadura no me di cuenta, en casa no pasaba nada de eso. Y no es que en la casa fueran indiferentes, sino que, bueno, cuando uno tenía niños pequeños en aquella época trataba de armarles una burbuja, ¿no? Que esas cosas no les llegaran. Cuando asumió Alfonsín,
mi familia y yo fuimos a Buenos Aires con mi esposa y mis hijas porque era la oportunidad que tenían de conocer a su abuela. Su abuela se había ido al exilio por el año 78 por allá y no la conocían. Entonces andábamos en Buenos Aires, yo les sacaba fotos porque me gustaba mucho sacarle fotos a mis hijas, tengo una cantidad, pero la Buenos Aires que aparece en las fotos no es la Buenos Aires que yo veía. Es decir, estaba lleno de siluetas de desaparecidos con los nombres y las fechas de su desaparición en el mundo real, pero en el mundo de las fotos solo aparecen niños en los parques paseando, comiendo helado, festejando cosas. Esa parte de la realidad prácticamente no llegó en las fotos. Y hay una cosa que siempre recuerdo y es que cuando llegamos a Buenos Aires, bajamos en la esquina de la casa donde íbamos a estar, había toda una pared empapelada con carteles, con Seregni, la imagen de Seregni, acto por libertad para Seregni, en excursionistas de Belgrano, y hablaba Ramanaque Caballero y un montón de políticos de la época. Bueno, les saqué una foto delante de eso y se la di a mi suegra, la foto. Digo, esta foto, cuando usted vuelva al Uruguay, me la trae. Yo no paso la frontera con esta foto. Y el después, día de cumpleaños de Seregni, el acto. Claro. Y después vi la foto y el Seregni de esos carteles está alfonsinizado, porque Seregni es igual a Videla. En un cartel de esos, Seregni es igual a Videla. Entonces es un Seregni que tiene los ojos medio cargados, medio mofletudo, cachetón. Bueno, bien, nos tenemos que ir. Qué lástima, pero bueno, fue qué precioso. lástima. Por lo menos yo quiero agradecer a TV Ciudad que me haya dado la oportunidad de trabajar contigo Lo hoy. mismo digo, en esta cobertura que me parece muy importante. Quizás eso también, estos momentos sirvan para seguir diciéndole a alguien, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, porque aquello fue muy importante. Fíjate lo que fue, como la multitud en un país como este, 500.000 personas, es impresionante, ¿no? Cómo ese pueblo uruguayo fue tomando conciencia y de alguna manera generando todas las actividades que terminaron sacando a la dictadura. Fue muy emocionante compartir esto. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias y gracias también a la gente de TV Ciudad, al archivo, que para eso sirve este archivo maravilloso del canal. Los archivos son muy útiles. Que son muy buenos y hay que tenerlo presente. Bueno, también a Aldo Garay, a Sur Córdoba, a Tania, que fueron fundamentales a la hora de poder concretar esto y apostar siempre a mantener la memoria viva, ¿no? Y a no olvidarnos de ese pasado reciente que nos ha marcado. Que nos está marcando y todavía. que nos está marcando. Gracias, profesor. No, gracias por la invitación. No, por favor, pasamos muy bien. Un gusto. Nos vamos entonces. Nos vamos, profe. Que Gracias por pasen todo. bien. Nos vamos.